Después de analizar las frustraciones, los dolores, los problemas, las dificultades que se presentan en el ambiente laboral y contrastarlas con los sueños, las expectativas, los anhelos, todo aquello que deseamos que se convierten como en el gran propósito que podría alimentar una buena vida laboral, pues empezamos a tratar de definir qué acciones deberíamos adelantar para resolver de una en una o de manera global y sistémica las situaciones que se nos presentan en la vida laboral. Pues bien, la verdad es que encontramos una cantidad de herramientas y de soluciones, actuaciones que debemos realizar permanentemente a través de un estudio riguroso, de un entrenamiento, de un desarrollo de habilidades y destrezas que nos permita, por supuesto, que haciendo uso de esos buenos instrumentos y esas buenas herramientas, alcanzar esos sueños más que resolver los problemas. Digamos que en esencia podríamos alcanzar grandes propósitos si, por ejemplo, nos dedicamos a actividades de optimización en el uso del tiempo. Administrar el tiempo tiene que ser una actividad y un reto para ya. Hoy lo más escaso es el tiempo. Ya ni siquiera es el dinero, ni siquiera es el trabajo. Ya no podemos darnos el lujo de decir, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero. La queja generalizada es que no tengo tiempo. Tenemos que aprender a administrar el tiempo. Tenemos, por ejemplo, que también pensar en las posibilidades de encontrar, por ejemplo, cómo lograr un sueño, una visión empresarial, alinearla con la visión personal, familiar y el proyecto de vida, y cómo lograr que ambas puedan caminar en una sinergia organizacional. Tenemos que entender entonces qué es la estrategia y qué es la táctica y cómo hacer para que la estrategia llegue a la táctica y la táctica desarrolle la estrategia. Tenemos que aprender a planear o a planificar. Porque recuerde que planear es hacer planes y planificar es crear un sistema de planificación que permita, a partir de un sueño, empezar a definir acciones con metas y mediciones en el transcurso del tiempo, de manera que podamos saber si vamos avanzando, si vamos progresando y si vamos a alcanzar definitivamente ese sueño personal, familiar o colectivo o empresarial que nos hemos propuesto. Eso es fundamental, porque si no sabemos para dónde vamos, cualquier actividad que hagamos es un despilfarro de recursos. Tenemos que aprender, por ejemplo, también asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente. Lo dicen los expertos en el asunto, y es hacer las cosas con calidad. La calidad es un concepto, un concepto que se asemeja demasiado a la excelencia. Y recordemos lo que decía Aristóteles, que la excelencia no es un fin, ni la excelencia es un medio. La excelencia es un hábito. Tenemos que ser excelentes. Por eso sorprende a aquellos que de una u otra manera tienen un problema y lo resuelven de cualquier manera. Como por ejemplo, en esas noches lluviosas a las 2 de la mañana hay una gotera que cae sobre la cama. Entonces, ¿usted qué hace? Pone una olla y como hace ruido, le pone una media, y si sigue haciendo ruido, le pone otra media. No. O si es en el día y usted empieza a ver la gotera y que consigue un chicle y se lo pone. Y ahí se queda el chicle, porque toda solución temporal es una solución definitiva. Eso hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender también, por ejemplo, a gestionar las actividades de trabajo, identificar qué hago y para qué lo hago. ¿Se han preguntado cuántas acciones, actuaciones y actividades realiza usted en la vida diaria y no sabe cuál es el resultado que espera de ellas? ¿Las hace por hacerlas? Porque si las hace por hacerlas, sería lo mismo que hacerlas para perder el tiempo, como aquel que utiliza su dispositivo móvil y su celular y empieza a perder el tiempo. Una cosa es utilizar el dispositivo para la comunicación, para la interacción, para enterarse qué está sucediendo en el mundo, y otra cosa es utilizarlo para perder el tiempo, porque el tiempo no se puede perder. El tiempo no se puede malgastar, porque es el activo estratégico del siglo XXI. Podemos, por ejemplo, cómo hacer para que las relaciones interpersonales sean mucho mejores, cómo lograr una comunicación asertiva con mis compañeros de trabajo, con la alta dirección, cómo lograr que la alta dirección se comunique con sus empleados, que sus empleados tengan una comunicación directa con ellos, pero que además hagan de la estrategia su actividad de vida, que cada razón, cada función, cada actividad y cada alcance de sus contratos de trabajo que realicen lo tengan siempre enfocados en función de unos resultados que conocen previamente. Pero la comunicación organizacional es uno de los problemas graves de las empresas de hoy, y es tan grave que superamos la era de la información en el siglo pasado, en la tercera revolución industrial. Pasamos rápidamente a la era de la comunicación, y hoy el problema más grande que tenemos es la comunicación. Es un problema grave, porque pasamos de una comunicación difícil, que era a través de teléfonos fijos, que era a través de telegramas, ¿lo recuerdan? A través de cartas, a través de apartados aéreos, ¿también lo recuerdan? A tener una mensajería instantánea, pero ya es tan abundante que usted puede, y estoy seguro que usted puede estar participando hoy
de 20, 30 y 40 grupos que usted ya no alcanza a ver. Ya no sabe qué mensaje recibe y los pasa porque definitivamente la comunicación se volvió un problema. En ese escenario también entonces uno podría decir que ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de planificar el trabajo semanal? ¿Usted sabe qué va a hacer la semana entrante? ¿Tiene algo planeado para el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? ¿O espera que llegue el lunes a ver qué pasa, a ver qué se presenta? Que el sistema lo mueva a usted como trabajador y no usted que mueva los planes y programas de la entidad. Tiene que hacer agendas semanales, pero no solamente programar las actividades futuras, semanales, bueno, diarias, semanales, mensuales o quincenales, mensuales, no solamente planificarlas, sino registrar las acciones que realiza frente a lo programado. Eso se llama seguimiento. De tal manera que usted pueda prever si lo que planeó lo ejecutó y si esa ejecución fue tan efectiva o necesita una acción de mejora. Por eso es importante, por ejemplo, el uso de herramientas que permitan programar metas, programar actividades en función de las metas, lo que hoy llaman gestión orientada a resultados. Pero también tenemos que trabajar en el ambiente laboral y es en cómo mejorar, por ejemplo, la gestión y la seguridad en el trabajo, cómo evitar accidentes de trabajo, cómo evitar o cómo enfrentar problemas de estrés laboral, problemas de fijación, de concentración, de sobrecargas laborales, problemas que afectan el comportamiento individual. Entonces tenemos que hacer estudios de tiempos, estudios de movimientos, estudios de cargas de trabajo, revisión de las actividades, revisión de las funciones. Tenemos que aprender a hacer eso, porque eso es fundamental para nosotros empezar como a optimizar nuestro rendimiento para elevar la productividad y fundamentalmente para tener una vida más tranquila, porque ¿quién de ustedes o de nosotros no quisiera trabajar menos en términos de carga, en términos de actividades manuales y que nos quede un poquitico más de tiempo para pensar, analizar, evaluar, para toda esa cantidad de actividades que son propias de un pensamiento crítico, en el cual usted simplemente aborda el conocimiento de las cosas, luego las entiende, las aplica, las analiza, las sintetiza y las evalúa. Y en ese ciclo usted encuentra la respuesta. Tenemos que aprender a analizar, análisis crítico, sintetizar, síntesis a partir de nuevas propuestas y nuevas proposiciones. Tenemos que abordar el conocimiento de una manera mucho más práctica. Recuerden que el conocimiento permite una relación teórica entre lo que creo y lo que es. Eso es conocimiento. Y el conocimiento genera memoria. Y la memoria es fundamental para las actividades empresariales. Tenemos que, por ejemplo, hablar sobre las rutinas de trabajo, sobre los tiempos muertos, sobre las pausas activas, sobre los tiempos fijos, sobre, por ejemplo, cómo establecer una comunicación mucho más efectiva, cómo interactuar con los compañeros de trabajo, cómo hacer de los planes institucionales también planes individuales. Podemos ver, por ejemplo, asuntos que tengan que ver con las estrategias propias de cada una de las áreas, cómo alinearnos a los procesos, entender que es un proceso a diferencia de una función, que es un procedimiento, una tarea, una actividad. Eso tenemos, ¿qué significa la calidad? ¿Qué significa el rendimiento, el desempeño, la productividad? Es decir, tenemos una cantidad de herramientas e instrumentos con los cuales podemos atacar todas y cada una de las situaciones que vimos allí problemáticas en lo que tiene que ver con las dificultades, con los problemas que nos enfrentan en la vida diaria en el escenario laboral. Y eso es fundamental para cada uno de nosotros. Por eso la importancia de no solamente conocer el problema, sino también conocer cuál es su expectativa, pero fundamentalmente establecer con qué, cuándo, cómo y dónde. Y para eso basta con que nosotros tengamos una perfecta iniciativa de entender de que esto ya está inventado. Lo único que tenemos que hacer es abordarlo, estudiarlo, aprenderlo, convertirlo en habilidades y destrezas para que podamos lograr los resultados que todos esperamos. Y eso se logra si tienes el interés. Eso se logra si tienes la firmeza y la decisión. Y no como ocurre con muchas personas que se deciden pero nunca pasan a la acción. Tienen un motivo, pero nunca lo llevan a la acción. O sea que no tienen motivación, porque la motivación es eso precisamente. Tener el motivo, pero convertirlo en acción. Tener una idea, pero ejecutarla. Muchos de los trabajadores en estos países en vías de desarrollo son excelentes generadores de ideas, pero son solo eso, ideas. Nunca se convierten en proyectos, nunca se convierten en acciones concretas y no se logran obtener los resultados. Para eso basta con que tengamos la iniciativa, la decisión y también la acción. Así lograremos los mejores resultados. Estén seguros que si se deciden, no se arrepentirán.